Prepárense, pónganse cómodos y sean bienvenidos a mi primer especial de Halloween. Relatos reales de terror. Historias reales que los abuelos solían contar. Sucesos paranormales que ya fueron contados anteriormente, pero que ahora vienen juntos formando una obra completa de relatos e historias reales de terror. Y sin más, pasamos a la primera historia. Bienvenidos. Cuando intentó caminar o correr hacia la parte de adentro, sentía que caminaba hacia atrás. Y fue ahí donde volvió a girar su vista. Para su sorpresa, bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. La siguiente historia es una de las más recientes que me han contado. De hecho, esta historia me la contó la misma persona quien la vivió. Estoy hablando de mi amigo Arístides. Arístides es una persona de un espíritu muy fuerte, es decir, que no se corta con cualquier espanto que ve. Al menos esto pensaba, hasta que sucedió lo que les voy a contar. Un par de años atrás, Arístides estaba de novio con la madre de su hijo y se regresaba a casa a altas horas de la noche. Para llegar a casa debía pasar muchos caminos solitarios, veredas llenas de árboles, subir prácticamente una montaña. Una noche su novia le dijo: «Amor, no se vaya. Quédese esta noche acá». Pero él le dijo: «A lo mejor solo son supersticiones». Y así emprendió su camino de regreso a casa. Caminó por el vecindario de su novia y llegó a un portón que era la entrada de aquellos caminos donde no habían casas, nada más monte. Enfrente había unas casas que débilmente llegaba la luz de estas hasta la parte de adentro de aquel portón. Arístides se paró enfrente del portón y fue ahí donde se llenó de escalofríos. Empezó a sentir que algo no andaba bien. Entró por aquel portón, comenzó a caminar, pero allí empezaba lo peor. Comenzó una brisa a soplar de la nada, una brisa que difícilmente lo dejaba caminar. Aquella brisa salió de la nada y soplaba muy fuerte. Arístides apenas había caminado alrededor de 50 metros cuando empezó lo peor. Justamente el viento paró y comenzó a soplar de la parte de atrás, es decir, de donde él ya había pasado. Arístides giró la vista y al voltear se llevó una gran sorpresa. Enfrente de aquel portón estaba una mujer de blanco, con todo el cabello hacia su rostro. Arístides
sintió un temor enorme. Sintió que toda su piel se le enchinó. Cuando intentó caminar o correr hacia la parte de adentro, sentía que caminaba hacia atrás. Y fue ahí donde volvió a girar su vista. Para su sorpresa, aquella mujer empezó a caminar hacia él. Él no hallaba qué hacer, debido a que seguía corriendo, pero sentía que la mujer lo alcanzaba. Se detuvo y empezó a rezar. Y aquella mujer parecía que iba flotando, pero en realidad estaba en el suelo. La mujer seguía avanzando y Arístides empezó a rezar más fuerte. Cuando empezó a rezar más fuerte, la mujer paró y comenzó a retroceder lentamente. Padre nuestros, Aves Marías y más. Él lo rezaba más fuerte aún. Entonces, la mujer se iba haciendo más y más para atrás, hasta el punto que llegó donde la luz de las casas llegaban. Cuando los rayos de luz de aquellas casas le llegaron hasta su vestido, aquella mujer desapareció. Arístides estaba lleno de miedo y empezó a caminar nuevamente hacia la casa de su novia. Al llegar, su novia estaba muy sorprendida, debido a que él iba pálido y sin color, y le pregunta: amor, ¿qué le pasó? Él le dijo: pues me asustaron, justamente ahí por el portón. Una mujer de blanco me salió y iba directamente hacia mí. Ella le dijo: amor, esta noche no se vaya, quédese mejor a dormir acá, y se va por la mañana. Ten cuidado si caminas en veredas solitarias, y peor aún si lo haces en la noche. No sabes cuándo ni dónde aquella mujer de blanco, con el cabello en su cara, puede aparecer y te intente agarrar. Muchas gracias por escuchar esta historia. No olviden compartir este video y suscribirse. A continuación, les presento el segundo relato en este especial de Halloween. Estaba un hombre que se encontraba de pie al fondo en su sala. Don Mincho se quedó súper extrañado y a la vez con un poco de miedo. Bienvenidos. La historia que les voy a contar le sucedió a un vecino, siempre en la ciudad de Hilo Vasco, en El Salvador. Este era un hombre de avanzada edad. Los vecinos de cariño le decían Don Mincho. A pesar de su avanzada edad, Don Mincho vivía solo, en una casita rodeada de muchos árboles. Parecía que vivía en medio del bosque, a pesar de que las casas de sus vecinos no estaban muy lejos. Una madrugada, Don Mincho sintió ganas de orinar. Se levantó de su cama, quitó la tranca de madera con la cual aseguraba su puerta y fue a la parte de atrás a orinar. Eran alrededor de las 4 de la mañana. Cuando se disponía a volver, la puerta de su casa estaba cerrada. A primeras, él pensó: a lo mejor el viento la ha de ver cerrado. Pero la sorpresa se la llevó cuando dijo a empujarla
La puerta estaba completamente cerrada e incluso tenía la tranca de madera puesta. Por más que don Mincho trató y trató de abrirla, no pudo. Se resignó y al final esperó a que amaneciera. Cuando amaneció fue a traer una escalera y la puso para desentejar a través del techo. Pero al quitar las primeras tejas, se llevó una gran sorpresa. Al interior de su casa estaba un hombre que se encontraba de pie al fondo en su sala. Don Mincho se quedó súper extrañado y a la vez con un poco de miedo. Muy aterrado, bajó de su escalera y fue a llamar a don José y a 3 más. Les dijo: Don José, vengan a mi casa rápido. Hay un hombre que se ha metido en mi casa mientras yo estaba orinando y peor aún, ha cerrado la puerta. Estos otros 4 hombres corrieron a la casa de don Mincho, uno de ellos para constatar que el hombre siguiera ahí. Se subió por la escalera y vio a través del techo y efectivamente el hombre estaba ahí. Este dijo: es verdad, el hombre está ahí y se me queda viendo con una cara muy malévola. Entonces bajaron y se pusieron de acuerdo. Dijeron: 3 de nosotros vamos a empujar esa puerta con un tronco y 2 de nosotros van a esperar a que este hombre salga. Cuando intente escapar, lo agarramos. Entonces, no muy lejos de ahí, encontraron un tronco grande, de más o menos 1,5 metros. Y efectivamente, 3 de ellos lo agarraron y los otros 2 estaban esperando atentamente. Justamente cuando agarraron aquel tronco y dijeron a empujar, la puerta automáticamente se abrió y estos 3 hombres se fueron pasando y cayeron justamente en medio de la sala. Los otros 2 hombres estaban esperando a que si aquel inquilino sospechoso decidía escapar, lo iban a agarrar. Pero para sorpresa de todos, cuando la puerta abrió, aquel hombre ya no estaba. Aquel hombre se había ido y la gran pregunta era: ¿por dónde se había escapado? Al final, se llegó a la conclusión que en la casa de don Mincho, en la madrugada, había tenido un inquilino muy inusual. Justamente este hombre era el mismo demonio que se había metido a la casa. Así que ya saben, mucho cuidado si salen a oscuras de su casa. No vaya a ser que llegue un inquilino no muy deseado. Gracias por escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal y compartir. El tercer relato o historia de terror es el que se presentará a continuación. Finalmente, logró llegar a la calle, pero sus piernas le temblaban y sentía que el cántaro de agua se le iba a caer. Justamente al pasar por debajo de aquel árbol de mango. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. Aún recuerdo el día que me contaron esta historia, debido a que acababa de suceder. La siguiente historia le sucedió a mi mamá. Su nombre es Celina, y esta historia comienza de la siguiente manera. Todas las mañanas ella se levantaba muy temprano
para ir a bañarse a un lugar que le llaman la Saca de Agua. El servicio de agua potable era muy malo y ella iba muy temprano debido a que más tarde se llenaba mucho de gente. La Saca de Agua era una pila que se encontraba en medio de un bosque, no muy lejos de la casa, quizás a un medio kilómetro. Este lugar estaba rodeado de piedras o lavanderos, donde la gente llegaba a lavar y a bañarse. También, no muy lejos de ahí, había otra pila, la cual era llamada la pila de abajo. A esta otra pila solamente llegaban a bañarse hombres. Sucedió pues que una mañana ella se levantó, vio la hora y eran las 5 de la mañana. Preparó sus cosas para ir a bañarse, sus jabones, champús, toallas y más. También se llevó un recipiente para traer agua, el cual le llamamos cántaro. Y el otro recipiente donde llevaba sus cosas le llamamos guacal, con el cual se bañaba. Al salir al patio de la casa, se percató que había una gran luna en el horizonte, una luna llena que iluminaba todo el vecindario. Emprendió su camino hacia la Saca de Agua. Caminó por la calle alrededor de 350 metros, hasta llegar a un lugar donde hay un árbol de mangos, y ahí estaba la entrada para llegar a un camino, el cual conducía hasta la Saca de Agua. Caminó entre el bosque y llegó a esta pila. La primera sorpresa sería que no había más gente bañándose. Pero ella dijo, a lo mejor les ha agarrado la tarde, y comenzó a bañarse. Mientras se bañaba, fue notando que nadie más pasaba a la otra pila a bañarse. E incluso a esa pila nadie llegaba ni a bañarse, ni tampoco a lavar. Fue ahí donde se comenzó a llenar de miedo, porque notó que algo más extraño estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que no amanecía. Al notar que no amanecía, se empezó a llenar de miedo. Entonces se comenzó a bañar más rápido. Y no amanecía. Aquella gran luna que iluminaba los árboles y ella solita en aquel lugar. Entonces terminó de bañarse, llenó su cántaro de agua, tomó sus cosas y emprendió el camino. Se puso el cántaro en la cabeza y con la otra mano llevaba el guacal con sus cosas. Al ir caminando entre aquellas veredas, algo la hizo voltear a ver hacia atrás, hacia un árbol de amate. Y fue ahí donde sintió un temor horrible, debido a que en aquel tronco de amate, a los pies de aquel árbol, estaba un bulto acurrucado, un bulto de blanco. Entonces ella dijo, Dios mío, ¿qué es eso? Señor, ayúdame. Y comenzó a caminar más rápido para llegar a la calle. Entonces, entre más caminaba, ella sentía que para atrás iba. Señor, ayúdame, dijo ella. ¿Qué es eso? Finalmente, logró llegar a la calle, pero sus piernas le temblaban y sentía que el cántaro de agua se le iba a caer. Justamente al pasar por debajo de aquel árbol de mango, pasó algo incluso peor. Parecía que algo se había destrabado desde las puntas de aquel árbol y comenzó a caer rama por rama. Fue ahí donde se llenó incluso más de miedo. A como pudo llegó a la casa, muy temerosa.
puso el cántaro, puso sus cosas a un lado y lo primero que hizo fue ir a chequear la hora, debido a que llegó a su casa y aquella luna aún seguía y peor aún, no había amanecido. Fue ahí donde se llevó la gran sorpresa de su vida. Eran las 3:30 de la mañana. Había estado ella solita en medio de aquel bosque, bañándose a las 3 de la mañana. Ella aún no se lo creía. ¿Cómo me pude haber equivocado? A lo mejor vi la hora adormitada. Se fue a acostar. Tenía los nervios de punta y no lograba conciliar el sueño. Todos sabemos que las 3 de la mañana es la hora contraria a las 3 de la tarde, a la hora santa. Y por eso muchos espíritus pueden andar sueltos a esa hora. Entonces dijo ella: primera y última vez que esto me pasa. Y fue así como nos contó la historia más tarde cuando amaneció. Gracias por escuchar esta historia. No olviden suscribirse y compartir este video. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. A continuación les presento el cuarto relato en este especial. Cuando voltearon a ver para atrás, a lo lejos venía asomando un bulto pequeño que solo se veía su sombra, todo de negro. Bienvenidos. Saludos nocturnos que escuchan esta historia. La historia que les voy a contar en esta ocasión salió a flote en una conversación con mi tía Juana. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de las nuevas historias. Aún recuerdo que esa vez estábamos limpiando maíz y la tía Juana me dijo: pon atención a lo que te voy a contar. Esto es algo que nos pasó a mí y a 2 de mis hermanos. Esa vez nosotros veníamos llegando de la escuela. Estábamos en la etapa de nuestra adolescencia y queríamos ir a visitar a nuestro primo Víctor. Pero nuestra mamá nos dijo: no vayan porque va a llover. Pero nosotros hicimos caso omiso a eso. La casa del primo Víctor estaba más o menos a 1 kilómetro de la nuestra. Llegamos alrededor de la 1:30. No teníamos pero ni una hora de estar ahí cuando empezó a llover. Una tormenta muy fuerte. Se hicieron las 3 de la tarde y seguía lloviendo. Llegaron las 4 de la tarde y aquella tormenta no paraba. Se hicieron las 5:30 y todo seguía igual. Nosotros estábamos muy preocupados. Entonces, la tormenta cesó a las 6:30 p.m. A pesar de que era esa hora, ya casi no se veía. Parecían ya las 7 de la noche. Entonces, nosotros muy preocupados, nos despedimos del primo Víctor y le dijimos: debemos regresar a casa. Nuestros papás nos van a regañar. Y así regresamos a casa. Cuando íbamos de camino de regreso, no se veía casi nada. Es decir, ya parecían las 7 o 7:30 p.m. Entonces, nosotros aceleramos el paso. Cuando estábamos a punto de llegar a casa, terminamos de subir una cuesta. Ya al estar al borde de esta cuesta, volteamos a ver para atrás. Y a lo lejos venía asomando un bulto pequeño, como una sombra.
Aquel bulto venía corriendo a toda velocidad. Nosotros nos preocupamos y nos dijimos unos a otros: ¿pero quién será ese que viene ahí? No lo logramos reconocer, solo se ve su sombra. Apartémonos. Y nos hicimos a un lado hacia la entrada donde don Blas. Dijimos: cuando pase enfrente de nosotros, ahí lo vamos a reconocer. Y si es posible, le hablamos. Aquel bulto no cesaba el ritmo con el que venía corriendo. Cuando pasó enfrente de ellos intentaron conocerlo, pero no se veía más que la sombra. Era un bulto pequeño, quizás de un poco más de 1 metro de estatura. Ellos dijeron: ¿pero quién es el que va corriendo ahí? Entonces salieron corriendo y dijeron: asomémonos a ver si es Ernesto, el que vive donde don Andrés, se va a meter en la casa allá abajo en la vuelta, y por la luz del atardecer lo vamos a reconocer. Cuando se asomaron a ver, aquel bulto nunca se metió a aquella casa y siguió corriendo recto en dirección al pueblo. Ellos se quedaron muy extrañados y llegaron a casa. A los 10 minutos llegaron otros primos de ellos y les dijeron: ha estado fuerte la tormenta. Entonces dice la tía Juana: nosotros le preguntamos a ellos: disculpen, ¿no encontraron un pequeño bulto o un hombre pequeñito que iba corriendo hacia el pueblo? Ellos le dijeron: nosotros no hemos visto a nada ni a nadie. ¿De qué hablan ustedes? No puede ser, porque ese bulto iba corriendo en dirección al pueblo y ustedes venían de allá. Tuvieron que haberlo encontrado en el camino. Pero ellos le dijeron: por el camino no hay nadie. Y de hecho, después de la casa de don Andrés, la siguiente casa estaba a más de 1 kilómetro de distancia. ¿Y ustedes qué piensan que fue aquel bulto? Gracias por escuchar esta historia. Y procedemos a escuchar el quinto relato o historia de terror. Y le preguntó: disculpe, abuela, ¿y esa procesión que acaba de pasar? Entonces la abuela le respondió: ¿cuál procesión, meme? Bienvenidos. Bienvenidos. La historia que les voy a contar en esta ocasión le sucedió a mi tío Manuel. Muchos lo conocen como Meme, debido a su nombre. Esta historia me la contó su esposa. Sucedió pues que cuando andaban de novios, el tío Manuel todas las noches la iba a visitar y se regresaba a casa un poco tarde. Ella vivía en una colonia de la ciudad y él a 3 kilómetros de esta, en el campo. Cuando él regresaba a casa, todo transcurría con normalidad. Nunca había tenido ni un solo percance. Pero una noche, mientras estaba despidiendo de su novia, el tío Manuel sintió un mal presentimiento, como si algo malo llegara a pasarle en el camino. Se despidió de su novia y emprendió su camino de regreso a casa. La noche estaba un poco fría, oscura, y una sombra tenebrosa de los árboles. Él siguió caminando. Todo iba con normalidad, hasta que llegó a un lugar que le llaman
La Cuesta del Corralito. Un lugar bastante desolado, donde no hay casa alguna, al menos 1 kilómetro a la redonda. Cuando iba a la mitad de esta, el tío Manuel se quedó un poco desconcertado, debido a que vio que venía bajando una procesión de personas. Cada persona traía una vela en sus manos y venían encapuchados, así como me ven a mí. El tío Manuel se extrañó un poco y se hizo a un lado. Se hizo a la derecha de la calle y siguió caminando. Pero antes de eso se dijo: «Qué extraño. No pensé que hubieran procesiones a esta hora de la noche, y mucho menos en este tiempo». Siguió caminando y la procesión venía bajando. Entonces, justo al pasar enfrente de esta, el tío Manuel le dijo a una de esas personas encapuchadas: «Buenas noches». Aquella persona solamente se giró a la izquierda y lo volteó a ver. No contestó nada, y cuando lo volteó a ver, el tío Manuel se percató que aquella persona no se le veía el rostro, sino simplemente era oscuro. Así como me miran a mí en esta pantalla, así se veía aquella persona. Fue ahí donde el tío Manuel entró en pánico, cuando vio que aquella persona no le contestó y no podía ver su rostro. Y aquella procesión siguió su camino rumbo a la ciudad. El tío Manuel empezó a caminar más ligero, muy desconcertado, con mucho miedo. Comenzaba a sentir cómo la fiebre invadía su cuerpo. Entonces el tío Manuel llegó a la casa de su abuela y le preguntó: «Disculpe, abuela, ¿y esa procesión que acaba de pasar?». Entonces la abuela le respondió: «¿Cuál procesión, meme? Aquí no ha pasado ninguna procesión. ¿De qué estás hablando?». Él le dijo: «Pero abuela, acabo de encontrar una procesión de personas justamente en la Cuesta del Corralito, que iban de este lado». Ella le dijo: «Aquí no ha pasado nada ni nadie». Entonces el tío Meme se llenó incluso más de temor. Desde entonces el tío Manuel empezó a ir a visitar a su novia más temprano, debido a que no se querían encontrar nuevamente con aquella procesión de personas. Muchos dicen que esta es una procesión de muertos, y esas velas que todos vemos son simplemente huesos del cementerio. Ten cuidado si sales en la noche, no vaya a ser que te encuentres la procesión de muertos. Gracias por escuchar esta historia. No olviden compartir y suscribirse. A continuación, contaremos el sexto relato o historia de terror. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Se acercaba hacia ellos, queriéndolos agarrar con enormes garras, senos que le llegaban hasta la rodilla y una cara fea. Entonces, este que Bienvenidos. La historia que les voy a contar le sucedió a mis tíos. Esto sucedió en la ciudad de Hilo Vasco, en El Salvador. Ellos tenían las edades de 12, 13 y 14 años. La ciudad se encontraba a 3 kilómetros de su casa y en aquel entonces estaban estudiando en la nocturna.
Su hora de salida eran las 9 de la noche. Una noche, como todas las demás, iban los tres caminando muy tranquilamente. Justamente al pasar por un lugar que le llaman el Caño Pelado, debido a que hay tuberías de agua expuestas a la vista. El que iba en la parte de en medio giró y volteó a ver hacia atrás. Pero la gran sorpresa fue que al girar, una gran mujer de 2 metros, más o menos, se acercaba hacia ellos, queriéndolos agarrar con enormes garras, senos que le llegaban hasta la rodilla y una cara fea. Entonces, este que giró gritó: ¡La ciguanaba! Los otros dos, al escucharlo, giraron y al voltear, vieron a aquella mujer enorme que estaba a un paso de agarrarlos. Entonces los tres dijeron a correr y la mujer iba detrás de ellos, siguiéndolos. Ya habían corrido alrededor de 1 kilómetro cuando pasaron por la casa de la señora Paulita. Doña Paulita les preguntó: ¿qué les pasa, muchachos? Ellos le dijeron que la ciguanaba nos viene siguiendo. Justamente nos salió ahí por el Caño Pelado. Ella, muy asustada, les dijo: quédense aquí un momento, esperemos a que ese espíritu pase. A todo esto, eran casi las 10 de la noche. Se hicieron las 10:30 y aquella mujer no pasaba. Luego, se hicieron casi las 11 de la noche y esa mujer aún seguía, quizás en el camino. Después de las 11 de la noche, uno de ellos le dijo: Doña Paulita, nos vamos a ir. A pesar de que ella les ofreció quedarse, pero ellos querían irse a su casa. Bueno, les dijo ella, váyanse con cuidado. A lo mejor esa mujer ya se quedó en el camino. Nuevamente retornaron su camino a casa. Habían avanzado alrededor de 1 kilómetro más cuando llegaron a una cuesta que le llaman la Cuesta del Corralito, debido a un corral que se encontraba muy cerca de ella. Justamente al llegar a la mitad de esta cuesta, para su sorpresa, ahí estaba nuevamente la mujer. En esta ocasión estaba súper bella, toda una dama hermosa, y los llamaba: muchachos, muchachos, vengan, platiquemos. Miren que yo soy súper linda y estoy aquí para ustedes. Ellos tenían una cara de espanto y la mujer, sentada en una piedra, continuaba llamándolos. La única opción que tenían era, sin despegar la vista de ella, se hicieron hacia el otro lado de la calle, al lado opuesto. La mujer los seguía con la vista y los seguía llamando muy confiada. Entonces, justamente al pasar después de enfrente de ella, dijeron a correr nuevamente. Muy cansados subieron la cuesta y al llegar quizás unos 300 metros más adelante, ahí estaba nuevamente la mujer, parada enfrente de la calle, muy fea, horrible, como la primera vez que se les apareció. Entonces, si en la primera vez ellos sintieron miedo, en esta casi se desmayaban. La mujer se tiraba unas carcajadas feas, se reía y los llamaba:
Vengan, vengan, les decía. ¿Por qué me tienen miedo? Pero ellos, espantados, no hallaban qué hacer. Y la mujer estaba que no los dejaba pasar. Y se reía, se carcajeaba. Entonces, uno de ellos a su derecha se fijó que había una pasada que conectaba caminos a través del bosque hasta llegar a la casa de su abuela. No tuvieron más remedio que entrarse al bosque, correr en lo oscuro por todo aquel bosque y llegar hasta la casa de su abuela. Su gran temor era que la mujer lo estuviera siguiendo. Pero para fortuna de ellos, la mujer ya no se vio en el camino. Al llegar a su casa tocaban la puerta muy desesperados. Entonces, su abuela les abrió la puerta y les preguntó: ¿y a ustedes qué les pasa? Los tres iban prendidos en fiebre, sudando, con el corazón latiendo a 1000. Y uno de ellos le dijo: la ciguanaba nos acaba de salir en el camino 3 veces. Entonces la bisabuela les dijo: esta será primera y última vez que ustedes pasan un susto de estos, al menos viniendo de la escuela. De ahora en adelante, mejor se quedarán en la ciudad a dormir. Y así, nunca más volvieron a encontrarse con algo así, al menos cuando iban a la escuela. Gracias por escuchar esta historia. Espero lo estén disfrutando, porque a continuación viene el 7º relato en este especial de Halloween. Ellos que cierran la puerta y algo muy fuerte impactó aquella puerta. El corazón de ellos dos latía a 1000. No se creían lo que había pasado. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. No olviden suscribirse al canal y compartir. En la siguiente historia tenemos de protagonistas a mi primo Denis y a la tía Reina. Esto sucedió en la casa donde vivíamos anteriormente. Aquella casa, en la parte de atrás, tiene un pequeño corredor, el cual tiene de frente un gran potrero. Y este potrero está a los pies de una montaña llena de árboles. Eran finales de junio, por lo cual los cultivos de maíz estaban a la altura de 1 metro o un poco más. Esa noche eran alrededor de las 10 p.m. Las luces de la casa ya estaban apagadas. Todo mundo dormía. Y de repente, la tía Reina le dice a Denis: Denis, Denis. Y él le preguntó: ¿qué pasa? Tengo ganas de orinar. Acompáñame a ir afuera. Entonces, él le dijo: por supuesto. Pero no quisieron encender las luces para no interrumpir el sueño de los demás. Abrieron la puerta de atrás y cada uno se fue a orinar por su lado. Era una noche un poco fría. Los cultivos de maíz hacían ruidos extraños. Se escuchaban animales a lo lejos, animales a lo cerca. Cuando Denis estaba terminando de orinar, escuchó un ruido extraño, pero no le puso atención. Justamente 10 segundos después,
nuevamente. Entonces se comenzó a llenar de un poco de miedo y llamó a la tía Reina. Tía, tía, ven. Ella le preguntó, ¿qué pasa? Acabo de escuchar un ruido extraño allá en medio de los cultivos de maíz. Los dos se quedaron justamente parados enfrente de los cultivos de maíz, cuando de repente se escuchaba algo súper extraño. Se escuchaban huesos tronando y que movían aquellas matas de maíz. Entonces, Denny le decía a la tía Reina, Reina, Reina. Ella estaba paralizada, porque aquello se escuchaba como quien arrastra un saco lleno de huesos. Y lo peor aún estaba por venir. Justamente en ese momento, aquellos huesos empezaron a avanzar hacia ellos, apartando mata por mata de maíz. Él le decía, Reina, Reina, y ella no volvía. Al final, cuando ella regresó en sí, los dos corrieron a cerrar la puerta. Ellos que cierran la puerta, y algo muy fuerte impactó aquella puerta. El corazón de ellos dos latía a mil. No se creían lo que había pasado. Y lo más curioso es que nadie en la casa había escuchado semejante ruido. No pudieron pegar un ojo en la noche. Tampoco tuvieron valor de salir a ver. Pero al siguiente día, lo primero que fueron a hacer fue ir a chequear la puerta o ir a ver a los cultivos de maíz si habían matas de maíz tiradas. Primero fue la puerta. En la puerta no había nada. Luego se acercaron en medio de aquellos cultivos de maíz, pero todo estaba intacto. Ahí no había pasado nada. Ahora la gran pregunta es, para todos ustedes, ¿qué sería aquello o quién sería lo que estaba en medio de aquellos cultivos de maíz? Gracias por escuchar esta historia. Se aproxima la octava historia o relato de terror. Espero lo estén disfrutando. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. No olviden suscribirse al canal y compartir. La historia que les traigo en esta ocasión la escuché en mis tiempos de escuela. Por lo tanto, no muchas personas cercanas a mí la conocen. Presten mucha atención. Este era un hombre que volvía a casa a la medianoche. Esto sucedió en el campo. La noche se tornaba oscura. No había una estrella en el cielo, debido a que había muchas nubes y una pequeña brisa que acariciaba las ramas de los árboles. Aquel hombre acostumbraba a caminar siempre a altas horas de la noche, y su mujer, por supuesto, lo esperaba despierta. Nunca había tenido altercado alguno. Esa noche escuchó algo inusual. A lo lejos se escuchó que un hombre gritó, y él ignorantemente le contestó, ¡Ah!
Y la respuesta fue en cuestión de segundos. Él solamente dijo: qué raro. ¿Quién gritará a altas horas de la noche? Los gritos vienen en dirección de la casa de Mario o la de Pedro. Y siguió caminando. Aún le faltaban alrededor de 1 kilómetro para llegar a casa, cuando nuevamente se escucharon aquellos gritos. Y él nuevamente le volvió a contestar: ¡Oh! Y siguió caminando. Y siguió esa secuencia hasta cuando ya le faltaba quizá medio kilómetro. Él notó un detalle. Aquellos gritos se escuchaban más y más cerca, y más constantes, es decir, se escuchaban más a menudo. Ahí se empezó a llenar de miedo y comenzó a acelerar el paso. Entonces, cuando escuchaba que aquellos gritos venían más y más cerca, el hombre dijo a correr, y aquellos gritos se acercaban más y más, y eran más constantes. Lleno de miedo, corría y corría, y llegó a la casa, tocando la puerta rápidamente. Vieja, vieja, abre, abre la puerta. La mujer quedaba muy extrañada al escuchar a su marido tocar la puerta de aquella manera, y él le decía: vieja, vieja, abre. Ella corrió a abrir la puerta. Cuando le abrió la puerta y entró, la cerraron rápidamente, y algo muy fuerte impactó aquella puerta. Entonces, ella le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así? Aquel hombre iba frío, pálido. No había terminado de preguntar la mujer cuando de afuera se escuchó una voz que les gritó: hijo de P, porque venía por Santa Rosa de Lima, por eso no te alcancé. Si te alcanzo, te llevo. Nadie más puede gritar en la noche. Tener en cuenta que Santa Rosa de Lima era una ciudad que estaba a unos 200 kilómetros de ahí. Dicen que en la noche nadie más puede gritar más que solo el caballero de la noche, es decir, el mismo demonio. Por lo tanto, si ustedes andan por lugares solos, oscuros en la noche, en el campo, y ya es quizá medianoche, regresen a casa rápido y no griten, porque si lo hacen, a lo mejor invoquen a aquel que es el único que grita en la noche. Tengan mucho cuidado. Gracias por escuchar esta historia. A continuación, se contará el noveno relato o historia de terror. A continuación, se contará el noveno relato o historia de terror. Entonces Sara le dijo al hijo: papito, vámonos. Como pudo, agarró a su hijo y entró. Su corazón le latía a 1000 y dijo: bienvenidos. Se cuenta que entre las parras de bambú siempre se guardan misterios. Se ocultan cosas extrañas, cosas que hacen sentir que en ese lugar hay algo raro. Esta historia que les contaré hoy sucedió no muy lejos de nuestra casa. De hecho, sucedió en el borde de nuestro terreno con el terreno del vecino. Nosotros tenemos una parra de bambú en ese lugar. Entre esta parra de bambú pasa un pequeño río o una quebrada, lo que aporta un ambiente más tenebroso al lugar
es un gran árbol de ojuste, un árbol muy antiguo que da una sombra frondosa. No muy lejos de ahí también pasa la calle, justamente en una vuelta. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Presten mucha atención. La historia que les voy a contar le sucedió a dos vecinas. La primera vecina se llama Sara. Ella no vivía muy lejos de nuestra casa, quizás a unos 400 metros de ahí, justamente después de aquella vuelta donde estaban las parras de bambú. Una noche, el hijo de Sara le dijo: «Mami, tengo ganas de ir a orinar». Ya era un poco tarde, eran las 11 p.m. Entonces, Sara le dijo: «Está bien, hijo, vamos, yo te acompaño». Y se fueron. El pequeño comenzó a orinar. Cuando comenzó a orinar, Sara se quedó un poco desconcertada, porque empezó a escuchar algo muy raro que venía de aquellas parras de bambú. Lo que Sara empezó a escuchar eran dos mujeres que se estaban peleando en medio de la noche, entre aquellas parras de bambú. Sara se quedó desconcertada y dijo: «Pero qué raro, a lo mejor sea imaginación mía. Me acercaré un poquito más para ver». Cuando se asomó un poco más de frente a las parras de bambú, notó que aquellos gritos se escuchaban más fuertes. Dos mujeres peleándose, que se escuchaba que se revolcaban prácticamente entre aquellos bambú. Quebraban palos, quebraban de todo. Entonces Sara le dijo al hijo: «Papito, vámonos». Como pudo, agarró a su hijo y entró. Su corazón le latía a mil. Y dijo: «¿Pero qué es esto? Dos mujeres peleando en lo oscuro, en ese lugar». Ella se quedó muy desconcertada. Al siguiente día, nuestra otra vecina, Juana, regresaba a casa un poco tarde. Cuando ella regresaba a casa, notó algo raro. Eran las 9 de la noche, 9:30. Al ir pasando también en esa vuelta, donde las parras de bambú quedaban enfrente, de repente hubo algo que le puso la piel de gallina. En medio de la oscuridad, bajo la sombra del árbol de ojuste, entre aquellas parras de bambú, se escuchaban carcajadas de una mujer. Ella no quiso voltear a ver. De repente, se empezó a escuchar como si alguien aplaudía, como si alguien estaba aplaudiendo entre la oscuridad. Ella incluso se llenó aún más de miedo y levantó la vista. Al levantar la vista, no se veía nada, nada más oscuridad y más oscuridad, y aquellos aplausos continuaban. Juana lo que hizo fue acelerar el paso y dijo: «Qué raro, ¿qué son esas carcajadas feas que se escuchan? ¿Y quién está aplaudiendo ahí?». Aquellas carcajadas estaban no muy lejos de aquellas parras de bambú. Cuando ella llegó a la casa, llegó con mucho miedo. Al siguiente día le contó a otro vecino: «Vecino, allí por las parras de bambú me pasó esto». Entonces, aquel le dijo: «Usted tuvo mucha suerte. Cuando se escuchan esas carcajadas y aquellos aplausos, es la mismísima ciguanaba, la mujer que vaga entre ríos y barrancos. Esa mujer se ríe a carcajadas y aquellos aplausos que se escuchan son sus mismos senos, es decir, sus chiches,
que las golpea una con otra para que parezcan que son aplausos. Usted tuvo mucha suerte, vecina. ¿Y a ustedes les ha pasado algo anteriormente entre paras de bambú? Y este ha sido el especial de Halloween, parte 1. Espero lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de las nuevas historias